Saludos a toda la mala audiencia de las redes sociales. Hoy estamos en la edición 36 del programa Sin Filtro. Espacio para el debate, el diálogo, la confrontación, la polémica, pero sobre todo para la construcción de las ideas por un Táchira mejor, por una Venezuela mejor y por un mundo mejor. Por supuesto, con nuestro staff de periodistas del Diario del Pueblo. Aquí se vino rayado el hombre que recorre cada rincón del Táchira, Eduardo Rincón, la dama de la fanfarria, Irimay Hernández, el cuarto bate de la política, Augusto Medina, nuestra flamante secretaria general del Colegio Nacional de Periodistas, Sandra Rondón, y quien les habla, Otto Parada, todos periodistas, todos inscritos en el Colegio Nacional de Periodistas y todos ejerciendo legalmente el periodismo. Pero, como siempre, antes del invitado Augusto, la Copa América. Estoy golpeado por Colombia, pero no solamente por eso. Una Copa América fatal. No, fatal. Fatal. La seguridad pésima, ¿no? La grama, la seguridad. Bueno, falsificaron hasta la entrada. Sí, qué locura. No. El entretiempo ese de Shakira. A mí me encanta Shakira, pero eso no es para el fútbol. El VAR. El VAR. El bar nadie lo quiere, ¿no? Es que algo como ilógico ya. Se convirtió en un bar con BB largo. Sí, así es. Qué desastre. Definitivamente un desastre. No puedo decir que le quitaron la final a Colombia, pero bueno, los dos equipos se merecían ser campeones. Muy bueno. Pero una organización pésima. Y le quieren echar la culpa a los hermanos colombianos del suceso de la final, y no puede ser tampoco. Lógicamente, sí. O sea, si hay desorden, si no hay seguridad, si hay desorden, si hay bochinche, pues la gente se aprovecha. A pesar que la gente dice que Estados Unidos tiene la excelente seguridad, la máxima, cámaras por todo. Ayer quedó demostrado que no es así. Se le escapó de las manos. Sí, por No, ahí. que ellos no contaban con una situación de esa, porque los espectáculos en Estados Unidos son masivos y la gente se comporta como tal. O sea, ¿qué quiere decir? Que los latinos... Los argentinos y los colombianos. Por ahí salió un meme. Ellos son buenos organizando guerras, pero no Copa América. Pero bueno, como decimos aquí, amanecerá y veremos. Sí, señor. Hoy está con nosotros nada más y nada menos que Antonio Domingo Ecarri Angola. Fue concejal de Chacao en el 2005 hasta el 2013, candidato a la alcaldía del municipio Libertador en el 2021 y hoy por hoy candidato a la presidencia por Alianza Lápiz. Bienvenido, candidato. Muchísimas gracias, Otto, y muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad de inaugurar. Para mí estoy inaugurando un formato. Nunca me habían entrevistado en una mesa de más de tanto nivel y me encanta de verdad el periodismo regional y el periodismo del Táchira. Me parece además que es de los grandes retos que puede tener un político, que es enfrentarse a periodistas que realmente tienen más capacidad, tienen más de 3 dedos de frente. Eso es bastante. Y el reto aquí es la del siguiente, candidato. Salir vivo de aquí, Otto. Salir vivo. Pero ya me dijeron. Nosotros aquí preguntamos y usted debe contestar sin filtro. Ese es el reto. No te preocupes, que es que ese es el problema que yo tengo. No tiene filtro. Es que yo no tengo filtro. Comenzamos con Augusto Medina. No, quería preguntarle sobre cómo le ha parecido San Cristóbal, el Táchira. Yo soy fanático de aquí. Además, primero porque, bueno, mis bisabuelos Angola eran tachirenses. Fue una familia que llegó finales del siglo XVIII, llegó aquí al Táchira. Terminó él siendo mi bisabuelo, que fue el último tachirense, fue una de las manos derechas del presidente Medina, fundador de la Guardia Nacional. Y bueno, y mi tío abuelo, que de pequeño veníamos mucho a Táchira a visitarlo, que era el general Carlos Luis Araque, que fue miembro de la Junta de Gobierno de Larrazábal, y bueno, tío abuelo y padrino de mi mamá. Y además yo he sido profesor de la Universidad Católica del Táchira en el área de posgrado, y varias veces me ha tocado venir acá como docente. Yo conozco más a Venezuela como docente que como político. Esta es la primera vez que estoy haciendo giras políticas en los estados, porque generalmente estoy o hablando de educación o dando una clase o dando... En casi todo el país he dado clases. Sí, eso era para calentar, ¿no? Esa suavecita, pues. Este tema del salto de talanquera que se ha presentado en el país, ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué piensa usted que puede haber? Bueno, detrás de eso lo que hay es algo muy sencillo, la carencia de ideas. O
O sea, tú saltas la talanquera cuando tú no tienes una idea concreta ni tienes sentido de pertenencia a donde estás. Es decir, esa facilidad con que uno saltan de un extremo al otro, bueno, eso es la carencia de ideas. Entonces, por ejemplo, los que creemos en un centro independiente, que tenemos que argumentar, a nosotros nos dicen de todo. Pero la verdad, a mí me criticaron mucho porque yo no fui a la elección primaria. Pero es que yo no fui a la elección primaria porque yo no creo en esa plataforma. Como que si me hubiesen inscrito en las primarias del PSUV. A mí no me gusta el PSUV tampoco. Entonces, ¿por qué tenemos que estar los venezolanos obligados a estar en un sitio o en otro? Hay un grupo de venezolanos que exigimos respeto, que no nos gustan ninguno de los dos bandos. Y creo que además están llenos ambos bandos, así como hay gente pensante, gente que cree en las ideas en ambos bandos, hay también una importante mayoría de políticos venezolanos que me parece que son gallinazos de vuelo bajo. Es decir, que son así como, ¿sabes? Que no pueden alzar mucho vuelo porque es que no pueden, no les da la cabeza. Y hay mucho político que llegó a político simplemente porque le fue mal en la empresa privada y vea cómo va, cómo se salva. Y en cambio hay otros que somos por convicción. Un tema de vocación. Un tema de vocación, eso es como ser sacerdote. Pues tienes porque entregas tu vida a eso. Y no es una demagogia, es que de verdad la entrega es completa. Eso no tiene fines de semana, pues no tienes día feriado. Como dijo una vez un político venezolano, la política no será un trabajo, pero ¿cómo cansa? Pero ¿cómo superar ese chantaje? Porque nosotros siempre aquí hemos debatido sobre eso y hemos calificado ese discurso de odio hacia la gente que no está en ninguno de los dos bandos como un chantaje. El chantaje político porque no apoya al chavismo o porque no apoya a la oposición y las mentadas de madre son infinitas. No sabes por dónde te viene la bala tampoco. Sí. Porque un día te ataca el gobierno, otro día te ataca la oposición. La verdad es que para estar en el centro está cargado de mucha valentía, pero valentía no para darte la que eres más que los demás, no, sino que tienes que estar cargado de argumentos. Porque ser extremista es muy fácil. Tú con 2 gritos y ya hay 2 consignas, ya está, ya se acabó. Pero estar en el centro y justificar una posición de centro tiene que ser por unos argumentos, por unos principios, por una convicción muy clara para aguantar la pela. Ahora, si no quieres aguantar la pela, vete para cualquiera de los extremos. Bueno, pero fíjese el caso de que la gente, el pueblo como tal, ya no gusta de los partidos políticos. Es que eso ha pasado desde hace muchos años. Primero, la decadencia del sistema democrático venezolano que trajo a Chávez, porque es que no estábamos en Suecia en el año 98. Ya se habían ido más de 300.000 millones de dólares en fuga de capitales desde el año 83 en adelante. Es decir, Venezuela venía en un proceso claro de decadencia y bueno, a partir del año 98, por eso llega Hugo Chávez y produce los cambios que produce. Ahora, después de la muerte de Hugo Chávez, hay un vacío político de liderazgo importante en Venezuela. Y hay un acontecimiento que la clase política venezolana no ha juzgado en su justa dimensión, que es el apagón de la industria petrolera. El líder de la oposición, Carlos Prosperi, un ejemplo, ¿no es? Que no, ese no sabe, bueno, ese sabe de petróleo, me imagino que llegando a la bomba de gasolina. Pero la verdad es que el tema... Sabe de carro, por ahí lo vi publicando carro y eso. Sí, parece que de eso sí sabe. Pero es que el problema, fíjate, el problema es de temas de fondo. El cataclismo que generó la industria petrolera cambió al venezolano. Y cada vez que el venezolano cambia, o sea, que cambia una etapa, pues Venezuela es así, cambia y además hay unos cierres de etapas muy fuertes. El general Gómez inauguró en Venezuela la Venezuela petrolera. Sí. Imagínate tú, nosotros tuvimos entre 1918 y 2001 la misma ley de la hacienda pública, el Código de Comercio, el Código Penal. Todavía las instituciones se fundaron aquí con el Estado moderno de Gómez, pero además el sentido de país y de unión de país se hace a través del gobierno de Gómez, pero no solamente por ser Gómez, sino por la industria petrolera. Es decir, nosotros somos un país hoy en riesgo de fragmentarse. Y dice, ¿cómo? Sí, en riesgo de fragmentarse, porque somos una nación muy joven. Recuerda que nosotros, hay parte importantes de nuestro país que no eran Venezuela hasta 1777, hasta la Real Cédula de Carlos III. Eso no pasó con México, eso no pasó con Argentina, eso no pasó con Chile, no pasó con Perú. ¿Por qué? Porque habían civilizaciones indígenas muy bien organizadas previas y además de eso hubo un proceso de conquista y de colonia donde había instituciones mucho más sólidas y eran un solo virreinato. En cambio, Venezuela no. Cumaná, por ejemplo, y la provincia de Barcelona formaron parte de Venezuela a partir de 1777. 30 años después le estábamos declarando la independencia
porque somos unos atrevidos, salimos a liberar todo el continente, pero eso es muy joven. O sea, eso quiero decir que es muy frágil. Y luego, por supuesto, pasamos todo el siglo XIX de guerra civil en guerra civil hasta que llega Juan Vicente Gómez y la industria petrolera. Ahora, esa industria petrolera se apaga en el 2017. Fíjate, el proceso que pasó todo ese siglo XX, la gente pensando y repensando a la industria petrolera venezolana. Esa fue la gran discusión del siglo XX, en la literatura, en la política. O sea, Betancourt con Venezuela Política y Petróleo, Arturo Uslar-Pietri con Venezuela en el Petróleo, o con lo que cumplió ayer 88 años, que fue el editorial de Sembrar el Petróleo. Pérez Alfonso, Caldera, el propio Carlos Andrés con la política de nacionalizaciones. O sea, todo tenía que ver con el petróleo. Y las diferencias políticas también tenían que ver con el petróleo. Y el venezolano que nace y se hace adeco, o se hace copellano, o se hace masista, o se hace comunista, es un venezolano petrolero. Ahora viene otra etapa. Fíjate que no hubo, como en el caso de Colombia, la continuidad del Partido Liberal y el Partido Conservador, que venía del siglo XIX. ¿Por qué? Porque era otro venezolano. Era un venezolano antes de Gómez y un venezolano después de Gómez. Un venezolano antes de Gómez por la industria petrolera. Y eso es lo que nos ha faltado a nosotros, reflexión sobre de dónde venimos para saber dónde estamos y hacia dónde vamos. Entonces, ese hecho todavía la clase política venezolana no lo ha valorado. Creen que no ha pasado nada, sino simplemente un conflicto político y ya. ¿No? En Venezuela hemos tenido un conflicto político, económico y social gravísimo y que ha traído un cambio en la personalidad del venezolano, pero un cambio traumático. No fue que maduramos, no fue que fue un proceso de educación, no, es que el conflicto político fue de tal naturaleza que se metió en la economía de los venezolanos. Candidato, a esto se le suma también el colapso del sistema eléctrico nacional. Entre sus propuestas, y usted así lo ha manifestado, está la eliminación de Corpolet, la eliminación del CENIAT. Un poco sobre esto. Bueno, fíjate, yo creo que ahí el Estado venezolano tiene que recomponerse, porque luego de la quiebra de la industria petrolera, el Estado venezolano quedó siendo un zombie, que cada vez que usted lo ve se asusta. Te aparece el CENIAT en tu negocio, pues te asusta. Si tú vas a un hospital te asustas, si vas a una escuela te asustas, te vas a cualquier cosa te asustas, porque es un Estado que está moribundo. Es el Estado venezolano, el Estado rentista petrolero está moribundo. Tenemos un gran reto como nación, como pueblo, como país, que es rehacer el Estado venezolano para que cumpla unas funciones claves. Una de esas son, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con la industria eléctrica nacional? Venezuela no tiene un plan estratégico de desarrollo de la industria del sistema eléctrico nacional desde el año 14. Eso estamos obligados por ley, pero no hay. Además de eso, ¿qué tenemos que hacer? Recomponer el sistema eléctrico, porque no solamente es borrar a Corpoelec, es borrar el centralismo de Corpoelec. Corpoelec tiene que ser una empresa, el nuevo sistema eléctrico nacional, el que propongo yo, tiene que ser un modelo descentralizado, pero también con participación de la empresa privada. ¿Participación en qué? No es que estoy hablando de privatización, porque aquí pareciera que se escandalizan con el tema, pero no es privatizar, es participación del sector privado, que puedan haber empresas eléctricas privadas que generen energía, que distribuyan energía. Ese era el mismo discurso de Caldera y terminó privatizando algunas empresas. Bueno, la verdad que te voy a decir, yo no sé si era el discurso de Caldera o el discurso del otro, yo te lo estoy diciendo de una vez. Es decir, el sistema eléctrico venezolano no se privatizó. No, pero sí lo hicieron con CanTV. No, pero eso es CanTV, eso no es la electricidad. Lo hicieron con algunas empresas. O sea, no me refiero a la empresa como tal, me refiero al discurso, porque es que esos discursos de que no, vamos a hacer en las empresas mixtas, vamos a dar participación privada, eso asusta a la gente, y más a una población, como usted mismo lo decía, con un criterio rentista. Aquí nos acostumbramos a no pagar servicios. Y cuando usted le dice, no, ahora tiene que pagar 500 yo creo 700, yo creo que ese era el venezolano del 2012. Ahora el venezolano tiene que pagar por todo, porque si va para un hospital tiene que pagar, si va para una escuela tiene que pagar, si le pasa algo, le sale un guñero tiene que pagar. Aquí todo el mundo tiene que pagar todo. Si quieres tener agua tienes que pagar unos camiones cisterna. Es que el venezolano está viendo otra cosa, porque es que se generó un paraestado. O sea, un estado que está en negro. Es decir, hay una cantidad de cosas que lo que no están es legalizadas en Venezuela. Pero es la verdad. Es decir, tú, se te va la luz, tuviste que comprar una planta eléctrica. ¿Y eso qué es? ¿Eso es gratis? No, o sea, tuviste que pagarla. Es decir, ahí el Estado venezolano, y eso tenemos que asumirlo todo, murió. Ahora tiene que salir un nuevo Estado. Yo no soy, es más, porque te lo puedo decir abiertamente cuál es mi ideología. Primero, yo fui formado en la democracia cristiana.
Pero adicionalmente a esto tengo unos principios. Pero de ahí sale una cosa que es un modelo económico que a mí me encanta, que es la economía social de mercado, que es una escuela alemana, que es la escuela del milagro económico alemán, liderado por Ludwig Erhard, que es una maravilla. A mí me parece que es un sistema mixto, perfecto, donde conviven el Estado, donde se ha desarrollado un Estado social, un Estado además que garantiza la estabilidad social, pero con libertades económicas. O sea, eso ocurrió en Alemania, el modelo le funcionó perfectamente, porque por eso son un país desarrollado. A mí lo que no me gusta son los extremos, como Milei, por ejemplo. A mí no me gusta Milei. ¿Por qué? Porque él forma parte de otra escuela económica. Y él lo ha dicho abiertamente, que eso es lo bueno de quedar sin filtro. Porque cuando tú jorungas, tú quieres que decías, pero ¿para dónde vas? Porque esa es buena la pregunta de Otto. Sí. Hay políticos que dicen una cosa y terminan haciendo otra. Bueno, pero es que por eso es que los políticos debemos quedarnos sin filtro. Entonces, Milei, en eso sí es bastante bueno, porque él dice que es lo que es. Él es anarcocapitalista y sigue una doctrina y una escuela económica. Yo sigo otra, que se oponen dentro del liberalismo, ¿sí? Porque también es más, esa escuela que yo sigo se llama ordoliberalismo, que es el liberalismo con orden. Es decir, que las fallas del mercado por eso necesitamos un Estado fuerte, un Estado que pueda resolver las fallas del mercado. ¿Y cómo recuperaría el sistema eléctrico de Venezuela? Porque es una urgencia que está Venezuela viviendo. No, es urgente. Porque es que sin electricidad no podemos desarrollar el país. ¿En cuánto tiempo? Porque se puede hablar a veces de tiempo, ¿no? La gente quiere la solución rápido. ¿Cómo lo harías como presidente? Fíjate, nosotros en 4 años podemos tener completamente restaurado el sistema eléctrico si hacen las cosas como es y si no hay conflicto en Venezuela. Eso es clave. Para resolver el problema eléctrico tiene que haber convivencia política, tienen que haber unos pactos de Estado entre los distintos poderes públicos. ¿Por qué? Porque necesitamos dar estabilidad y confiabilidad. Primero, para rescatar el sistema eléctrico nacional, tú tienes que rescatar todas las plantas termoeléctricas a nivel nacional. Porque lo que tenemos es el Guri, que debería tener una capacidad instalada de 16.000 megavatios y lo que está produciendo son 10. Y la demanda nacional está en 13.000, pero con esta demanda que tenemos hoy. Pero en la medida que podamos ir levantando el país económicamente, pues más electricidad va a demandar. Entonces, por eso debemos tener unas fases del proceso. Primero, una fase de estabilización, que la primera víctima de la inestabilidad del sistema eléctrico es el Táchira, porque es el punto más lejano al Guri. Sí, la cola. Está en la cola del Guri. Entonces, como estás en la cola del Guri, pues el sistema te hace más inestable. Entonces, lo primero que tenemos que hacer durante el primer año de gestión, que es una inversión aproximadamente de unos $800 millones, que pudiéramos recurrir a los organismos multilaterales para la inversión, pero también podemos convivir con una licitación internacional para empresas privadas que nos ayuden en recuperar la transmisión del sistema eléctrico. O sea, tenemos un problema gravísimo. Venezuela es como un cable directo al alternador. O sea, esto está pegado con sal y veloro. O sea, esto es, tú no sabes además la verdad, porque es que todo es oscuridad. Y eso yo se lo he dicho a Nicolás muchas veces. Le dije, es que hay que publicar las cifras. ¿Pusiste a trabajar a Nicolás? Sí, lo mandé a estudiar. Lo mandé a estudiar para ver si debate, pero es que el gallo Correlón no quiere debatir conmigo. Digo que tú eres ladilla. Sí, claro, lo volví, me vengué por los venezolanos por un ratito. ¿Por qué crees que Maduro no acepta el debate? Por la misma razón que no lo acepta Edmundo y por no lo aceptan los demás, porque es que es muy fácil caer en el extremismo, no debatir y no dar argumentos. Los venezolanos tenemos un derecho, es el derecho a escoger, pero ese derecho a escoger tiene que tener información. Eso es como cuando tú vas a comprar un carro, o sea, que quieres ver las especificaciones del carro. Esta entrevista y esta mesa a mí me parecen estupendas. ¿Por qué? Bueno, porque es que precisamente tienen una cantidad de respuestas que tienes que dar. Pero es que aquí los candidatos para sentarse, para dar respuestas, oye, es que cuesta. Porque yo no conozco propuestas. ¿Ha pensado en declinar su aspiración a la presidencia de la República? No, yo no declino mis ideas, la verdad. ¿Más hasta el final? No, pero es que no solamente hasta el final porque quiera, porque voy. No, es que yo no he encontrado a alguien que me convenza que tenga un plan de recuperación del país distinto al nuestro. ¿Y bueno, el plan de gobierno? El plan de gobierno de Nicolás sí lo conozco, que seguía siendo lo mismo. ¿Y el suyo? El de nosotros es la nueva Venezuela, que tiene 4 pilares fundamentales: inversión, educación, producción y empleo. Usted habla del tema de la dolarización en Venezuela. ¿Cree que sería la mejor solución para el país? Yo corrijo el tema. Yo creo que no es dolarizar nada más. Yo creo que es la democratización monetaria, que es un concepto mucho más amplio. ¿Qué quiere decir eso? Los trabajadores en Venezuela han sido víctimas de la devaluación del Banco Central durante años. Y las peores víctimas de esa política de devaluación de los últimos 50 años de Venezuela es precisamente los trabajadores.
Los trabajadores han sido las víctimas de esos procesos, porque la devaluación es el impuesto más caro que hay. Ahora, yo quiero arrebatarle esas potestades ya de una vez al Banco Central, porque son unas potestades que son ya huelen a viejo. Nosotros deberíamos tener un sistema distinto. Pues estamos en pleno siglo XXI, es el siglo de las criptomonedas, es el siglo también de la globalización monetaria. Vamos a entrar en cualquier momento a los BRICS. Yo como presidente también me encantaría que Venezuela entrara a los BRICS. ¿Por qué? Porque es un mercado extraordinario. ¿Cómo me voy a pelar los dos mercados con la mayor población del mundo para yo vender combustibles y vender productos venezolanos? Que es China e India. Pero los BRICS dicen que van a sacar una moneda. ¿Quién? Los BRICS. Sí, claro, y están trabajando en eso. Yo pude conversar con gente de... ¿Y qué pasaría entonces con el dólar? Bueno, fíjate, es que yo busco el dólar como una moneda simplemente estable. ¿Los venezolanos en qué moneda están ahorrando ahorita? ¿En bolívares? No. Están ahorrando en dólares. Porque es la menor de protección. No, y en pesos acá. En pesos. Y en pesos No acá. solamente en Táchira, en Amazonas, en el Zulia, en muchos estados. Hay parte del Zulia, pero el Táchira es el caso más influyente con relación al peso. En el Táchira En Bolívar también de creo que ya es por un planteamiento de este de gobierno. gramo de oro en Bolívar, ¿no? Se tiene conocimiento de eso. Sí, en cómo no. Bolívar ya se maneja mucho la explotación. Claro, y de manera ilegal. Fíjate que hubo un merideño que fue extraordinario, que fue una conversación entre dos merideños, que fue Alberto Adriani y Mariano Picón Salas, ¿no? A mí me gusta mucho esta anécdota para narrar una época de la historia de Venezuela. En el año 1936 apenas habían pasado 6 meses de la muerte de Gómez, y Alberto Adriani era ministro de Hacienda, y Mariano Picón Salas le escribe, que es un venezolano de excepción, le escribe una carta y le dice: Adrián, Alberto, pero ¿qué has hecho para que uno se sienta tan bien? Que han pasado apenas 6 meses de la muerte de Gómez y parece que hubiese pasado años. ¿Cuál es la clave para este crecimiento tan rápido? Y lo que le responde Adriani, le dice: Mariano, lo que hice fue legalizar. ¿Cómo? Legalizar, claro. Yo le quité el contrabando, yo legalicé la entrada del mercado. Entonces lo que nosotros debemos hacer, por ejemplo, con las minas es legalizar. Es decir, legalizar. A mí me da una envidia terrible una huelga de trabajadores de una mina en Chile y una huelga de trabajadores de una mina en Bolivia, porque cuando vi las instalaciones de la mina yo dije: ¿por qué nosotros no tenemos nuestras minas así? Claro, es que no las tenemos legalizadas. Es la minería ilegal. La propuesta de Petro de legalizar la producción y comercialización de la droga para garantizar la paz. Claro, pero es que fíjate, es que eso es parte de eso, eso es parte de esos criterios. Hay cosas que el mercado negro es el que trae las mafias. Si tú legalizas un mercado, se acaba la mafia. Eso es una verdad. Aquí y en la luna. Ahora, ¿cómo legalizamos nosotros en la minería? Lo que pasa es que, ojo, también hemos estado, no es que me voy a meter yo a defender al gobierno, pero la verdad es que hemos estado bloqueados por las sanciones. Y eso ha hecho, por supuesto, por ejemplo, hubo un gran daño que se hizo ahora en febrero nuevamente cuando promovieron una sanción que nos quitó de nuevo la industria del oro, que se estaba legalizando en el mundo. Entonces, evidentemente, para nosotros eso fue un grave error de los Estados Unidos, porque eso impulsa la ilegalización. Fíjate todo el desastre que ocurrió con PDVSA y todo este desastre de corrupción que ha habido. Bueno, eso es la oscuridad, pero también la oscuridad de tener sanciones y tener la PDVSA bloqueada y tener que montar sopotoscientos, ¿sabes?, intrínculos para poder bajar la plata. Entonces, por supuesto, ahí todo el mundo agarró. Pero la clave para tú combatir la corrupción es la apertura y la legalización. Eso es una realidad. Pero las sanciones afectaron fue al pueblo. Pero directo. Porque a ninguno de ellos, tú has visto alguno de la clase política venezolana, alguno pasando trabajo, ninguno. Sí, ninguno. El caso de más bien atornillaron a Maduro. Cumanacoa, y ese es lo que pasó allí. Bueno, en Cumanacoa tienes un problema muy serio. En Cumanacoa hubo 2 huracanes. El Berry que pasó, y el huracán de la corrupción y la ineficiencia. Porque ahí desde el año 2012, ya habían excusas del presidente Chávez porque le habían incumplido en la construcción del muro al río Manzanares en sus cabeceras, que era lo que iba a evitar tragedias como la que ocurrieron. O sea, en Cumanacoa hubo un problema, hay un problema además que nosotros tenemos que valorar como país y como clase política y como mandatarios, que es el tema del cambio climático. Pero frente al cambio climático tenemos que tener una política de prevención antidesastres.
O sea, tenemos que tener una política frente a los desastres naturales que nos van a tocar muy duro, porque el cambio climático está ahí. Las inundaciones que hemos vivido, las inundaciones aquí mismo en Táchira, las inundaciones en Mérida, la tragedia de las tejerías, no hay previsión. El sur del lago de Maracaibo. O sea, nosotros tenemos la verdad que vamos a ser víctimas los venezolanos del cambio climático de manera directa. Eso no nos va a afectar, no nos va a afectar a los venezolanos inevitablemente, y tenemos que tener una política de consenso nacional de protección a la gente. O sea, hay unas obras que tienen que realizarse, sea como sea. Sea como sea, tienen que hacerse esas obras. Ahora, candidato, ¿cómo interpreta usted estos anuncios que ha hecho Maduro en torno a los presuntos planes de desestabilización, sabotaje, esto con miras al 28 de julio? ¿Qué cree que hay detrás de esto? ¿Cuál es el trasfondo? Bueno, algo de verdad debe haber y algo de mentira también. Porque es que, por supuesto, uno no les cree porque tanto invento y tanta cosa, pero es que el extremismo siempre trae eso. Que en Venezuela tengamos detrás del extremismo más extremismo, no es duda. Yo no tengo duda de eso. La verdad es que siempre van a haber planes de desestabilización porque hay gente que cree que hay que derrocar a Maduro, no derrotar a Maduro. Por eso es una de mis diferencias con muchos sectores de la MUD. Yo creo que hay que derrotar a Nicolás Maduro, no derrocar a Nicolás Maduro. Porque fíjate, hay gente que piensa que el 28 de julio van a derrocar a Maduro con votos y Maduro va a meterse en el avión, en la vaca sagrada, como Marco Pérez y doña Flor, y se van a meter Licilia en el avión y se van a ir. No, eso no es así. Porque el resto de los poderes públicos va a existir, que los vas a disolver. O sea, hay gente que piensa que puede venir con un decreto aquí a disolver todos los poderes públicos. Carbonazo. Claro, que es un carbonazo electoral. Pues hay gente que puede estar creyendo que puede venir un carbonazo electoral, eso a mí no me gusta. Porque es que eso es lo que va a traer más violencia. Sí. Porque los otros van a responder y Venezuela está cansada de eso. Mi elector tipo es el emprendedor que quiere echarle pierna a su propio negocio. ¿Cuál es el llamado que se le hace a la población que está como indecisa, no creen los candidatos algunos, tú que vas como andando independiente? Hay que me siento absolutamente identificado con ellos, que a mí no me gusta ninguno tampoco. Por eso la pregunta que tú me hacías antes, usted va a declinar, no, es que no me gusta ninguno. Es que yo estoy como la mayoría del país, no me gusta ninguno. Por eso hemos creado esta fórmula. Ahora, ¿cuál es mi gran reto? El conocimiento. Es decir, tengo problemas de desconocimiento, la gente no me conoce y no conoce nuestras propuestas. Entonces, este programa para mí es una gran ayuda. Es decirle al país, miren, hay una opción distinta al PSUV, hay una distinta a la MUD, pero que queremos un cambio en paz, un cambio sin sobresalto, que queremos convivencia política. Mi presidente favorito es Isaías Medina Angarita, eso significa que además a mí no me gustan ni exilados ni presos políticos, esa es la realidad. Hablemos de candidatos, específicamente Edmundo González Urrutia. Yo anoche vi una entrevista que le hicieron a Eduardo Fernández, él estuvo aquí también. Y él... Quiero mucho al doctor Fernández. Lo decía... Le deseo muy buen augurio en su recuperación de salud. Lo decía con mucho tino, que una cosa es Edmundo González y otra cosa es María Corina. ¿Quién está detrás de Edmundo en realidad? Ese sector copellano, Eduardo Fernández, Ramón Guillermo, el mismo, o a lo mejor en la alianza con los adecos viejos, o está el extremismo ese de Guaidó, María Corina, Leopoldo López. ¿Quién cree usted que está detrás de él? Usted tiene más información que nosotros. Sí. Bueno, la verdad que te voy a decir, no lo sé, pero es que no lo sé. Y ese es el problema de fondo, el no saberlo. Y por eso es que he querido yo hacer un debate presidencial. Porque en un debate presidencial no solamente vamos a conocer las verdaderas ideas de cada uno, sino la capacidad de defensa de las ideas. Porque este país no aguanta un Biden. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que ver cuáles son las condiciones reales de salud y las condiciones para tú liderar un cambio al Venezuela. Se ve un jovencito al lado de él. Sí, bueno, yo no. Yo lo vi bailando, ¿no? Sí, lo vi bailando, ¿no? Sí, estuvo con un raspacanilla. Sí. Tuvo un raspacanillas, así. Bueno, a mí mucha de esa gente me decepcionó, particularmente ese señor, pero la verdad sobre Edmundo González es una gran incertidumbre y yo creo que el país no está para incertidumbre. Por eso yo he pedido y exigido un debate presidencial. Yo creo que lo que ocurrió ayer en la Universidad Central de Venezuela, desafiando a las autoridades académicas, es un bochorno. Yo creo que si tú vas a ir a recuperar el país, vas a recuperarlo es respetando a las instituciones, pero si vas a comenzar a lo mero ranchero, a meterte en la universidad, desafiando al rector de la universidad, yo creo que eso no es un buen augurio. Sí. Entonces, respetuosos no son.
porque ya es por el ejemplo que dimos. Entonces imagínate tú cómo se irán a meter Miraflores o qué van a hacer después con la propia Universidad Central de Venezuela. O sea, tú tienes que respetar para exigir ser respetado. Y eso es una convicción que tengo. Ahora, ¿hay alguna diferencia entre el madurismo y la plataforma unitaria? Oye, yo la verdad que no sé, yo creo que son los colores, pero de ahí no creo que haya más nada, porque yo lo que siento es que ahí es pragmatismo para el ejercicio del poder, el quítate tú para ponerme yo. Y por eso yo soy muy duro en la crítica, tanto para el PSUV como para la MUD. El PSUV me parece un desastre en el ejercicio del gobierno, me parecen terribles gerentes, y desde el punto de vista de la MUD, ni hablar, porque ya lo vimos con lo que hicieron con Monómeros y Citgo, y lo que han venido haciendo con cada vez que administran bienes de Venezuela. Y fíjate lo que han hecho, o sea, disponer de activos de Venezuela para financiar estructuras partidistas. Pues es una aberración, es una violación constitucional. Y ahí están, con su cara muy lavada. ¿Seguiría peor? ¿Seguiría igual o sería peor la situación con la a mí me parece que es igual o peor, eso es lo mismo. Pues son lo mismo. Pues es que es el mismo conflicto que tenemos desde hace muchos años. Es ver de nuevo a alguien en la Asamblea Nacional, es como lo que va a pasar en la Asamblea, pero esta vez lo que pasó en la Asamblea en el 2015, pero esta vez al revés, y lo que trajo fue más conflicto. Por eso tiene que surgir a una fuerza totalmente diferente a esos dos bloques, una fuerza con credibilidad, una fuerza con ideas, con convicciones muy claras, que le hablemos sin filtro a la gente. Yo creo que eso es la clave, hablarle sin filtro a la gente y decir claramente, Venezuela yo creo que necesita una cura de verdades. Es decir, de que le hablemos, mira, esta sí es la situación financiera del país, esto es lo que hay que hacer en determinados servicios, esto es lo que hay que hacer con la industria petrolera, esto es lo que hay que hacer con la política monetaria, esto es lo que tenemos que hacer con el campo. A mí me parece que el tema de la seguridad alimentaria debería ser un tema de debate presidencial. Es decir, si Maduro asume la presidencia, la reelección y le dice, Carri, venga, asuma el Ministerio de Educación, ¿lo asume? No. ¿Nunca estaría en un gobierno de Maduro? No, mira, déjame explicarte por qué el Ministerio de Educación se confunde mucho. Porque la política de educación que llevamos nosotros es que la educación no es un ministerio. El ministerio al final lo que es un pagador de nómina. Pero hace falta es una transformación educativa de Venezuela. Y la transformación educativa de Venezuela es a todo nivel. El nuevo concepto de la escuela venezolana no solamente debe ser para los niños, sino también, no solo para los jóvenes, sino también tiene que ser para todas las edades. Porque esto que estamos viendo ahorita y que estamos haciendo nosotros aquí, no nos lo imaginábamos hacer hace 4 o 5 años atrás. ¿Por qué? Bueno, porque es que la comunicación está cambiando, todo está cambiando. Y si todo está cambiando, pues tú tienes que tener una gran plataforma de sistema de seguridad social que es la educación. Si tu trabajo, por razones de la tecnología, se friega, ¿qué hacemos? Bueno, tienes que reinventarte, juro, porque tienes que seguir viviendo. Ahora, ¿cómo te reinventas? Para eso está la educación, para reinventarte. Los tachirenses se reinventan mucho aquí el día a día con la frontera. Su opinión de la frontera aquí en el estado Táchira. Bueno, lamentablemente en Venezuela desde hace muchos años no hemos tenido realmente una política de frontera. Lo que hemos tenido es relaciones buenas o malas con el mandatario de turno de Colombia. Pero una política seria de Estado fronteriza, donde gobierne quien gobierne de un lado o del otro, tiene que tener unas normas muy claras. Yo creo mucho en los procesos que además primero fuimos nosotros pioneros en los años 60 con el Pacto Andino y todas las cosas que nosotros hicimos en los años 60 por la integración latinoamericana, que ya se venía pensando desde los 50, veníamos más adelantados que Europa. Y resulta ser que Europa nos pegó un salto de repente, nosotros nos quedamos atrás y llegó la Unión Europea. Yo creo mucho en la integración latinoamericana, mucho, mucho, mucho. Y con la integración con Colombia creo muchísimo. ¿Por qué? Bueno, porque fíjate, eso es como las relaciones que pueden haber entre España y Francia. Tienen una frontera común, muy amplia por lo demás. Entonces, pero hay unas políticas muy claras desde el punto de vista arancelario, además de promoción de los productores españoles y de los productores franceses en determinados rubros. Esas son cosas que hay que debatir a nivel de Cancillería y a nivel técnico comercial. No porque me guste Petro o no me guste Petro, me guste Uribe o no me guste Uribe, me guste Chávez, me guste Maduro, me guste Carri. No. Así no podemos seguir las relaciones colombo-venezolanas. Hay que despartidizarlas y que sea una institución de normas. Además de eso, la relación fronteriza debe ser in situ,
porque es que ese es el gran problema que hemos tenido, que las relaciones siempre han sido Caracas y Bogotá, Absolutamente y de acuerdo olvidan lo que pasa en el Táchira, lo que pasa en el norte de Santander, que somos los que vivimos a día. Pero que además pero totalmente de acuerdo contigo. El tema de la descentralización es clave en mi gobierno. Y esa política tiene que llevarse a cabo, el tema de la descentralización. Porque es que Caracas no entiende lo que está pasando en el Táchira. Y no la van a entender nunca. Y en Bogotá tampoco van a saber lo que está pasando en Cúcuta. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Descentralizar y además que la política de integración se lleve de manera directa y esas mesas de trabajo incluso sean aquí en el propio Táchira y en el norte de Santander. Eso es lo que deberíamos ¿Cómo hacer. combatir las mafias de contrabando aquí en la frontera? Sabemos que eso vive así, esté cerrada, abierta la frontera. Es que eso es parte de lo que nosotros debemos trabajar de la agenda binacional, que es la seguridad fronteriza, la seguridad y la legalización de muchas de las cosas que están pasando por allí. Porque mientras nosotros pongamos trabas para pasar de un mercado a otro, pues el mercado te va a pasar por arriba. Y las alcabalas que ponen en el camino. Bueno, más las alcabalas de toda especie. Alcabalas para alcabalas y contra alcabalas. Entonces hay de todo. Ahora, para que tú acabes con la corrupción tiene que haber apertura. Ahora, ¿cómo hay esa apertura? Cuando tú tienes un diálogo sincero, además unos acuerdos claros y unas normas claras entre Colombia y Venezuela, entre el norte de Santander y el Táchira. Toda la frontera nosotros debemos tener mecanismos de integración muy claros, con normas muy claras y además levantar las alcabalas. Cuando tú tienes una libre circulación, no hay alcabala que valga, porque la alcabala sería ilegal. Bueno, después del 28, ¿cuál es la aspiración política que tendría Ekarri? Bueno, seguir siendo presidente de Venezuela. ¿Volvería a aspirar? Seguir siendo presidente de Venezuela, porque fíjate, el día 29, ¿cómo lo veo? Primero déjame decirte que el día 28 todavía está muy lejos. Y tú dirás, pero no, Carri, faltan 2 semanas. No, esta es la elección más atípica de la historia de Venezuela. ¿Qué puede pasar? De todo, de todo. Porque fíjate, cuando yo me lancé habían unos candidatos. Cuando me inscribí habían otros candidatos. Cuando comenzó la campaña y otros candidatos. Usted no pudiera estar dando una primicia de que a lo mejor inhabilitan a algunos. Cambia. Pero ¿qué voy a saber yo? No es que te estoy dando una primicia, que no lo sé, porque es que además yo no lo controlo. Bueno, Cualquier pasó cosa el puede proceso de pasar. elecciones. ¿Qué aspiración tendrías? En caso de, obviamente, que no en gane. caso de que no gane las elecciones, yo tengo una sola convicción en mi vida: hacer que Venezuela sea el país de la educación. Esa es mi lucha. Y esta campaña es una campaña de educación. Yo quiero que los venezolanos tengan por conciencia que el primer punto de la agenda de este país es la agenda de la educación. Si no, este país va a llegar y va a seguir hundiéndose y hundiéndose y hundiéndose. Bueno, pero puedes cambiar de partido, puedes cambiar de gobierno, puedes cambiar de todo. Tenemos 50 años equivocándonos. Mira, aquí hubo gente que decía, ¿qué cosa peor que Carlos Andrés Pérez? Llegó Velázquez. ¿Qué cosa puede ser peor que Velázquez, que uno no sabe si está ahí o no? Llegó Caldera. Pero ¿qué cosa puede ser peor que Caldera, que uno no sabe si está vivo o está muerto? Llegó Chávez. ¿Y qué cosa peor puede ver que Chávez? Maduro. ¿Y ahora? Y ahora pues... ¿Y qué cosa peor es Carri? No, ¿sabes? Está pegando. No. En otro sentido, ¿qué lectura le das? No, te voy a explicar por qué. Es correcto. Porque sería la primera vez que los venezolanos votarían por un plan de gobierno, por un plan de trabajo. ¿Qué lectura y no le da a las simplemente por conversaciones? el heredero de uno o el heredero del otro y todo, ¿me entiendes? Eso ya es otra cosa. No, bueno, ¿qué lectura le da a las conversaciones entre Estados Unidos y Nicolás Maduro? Bueno, correcta. Es que eso es lo normal. Miren, aquí en Venezuela es que hacemos de lo extraordinario, de lo normal extraordinario. Ahí tiene que haber normalización de las relaciones con los Estados Unidos. Tienen que haber relaciones diplomáticas, porque precisamente cuando tú tienes diferencias es cuando más hace falta las relaciones diplomáticas. Porque la diplomacia está para eso, para resolver problemas, no para montar fiestas. Entonces, ese es el problema, que hemos desvirtuado todo también. ¿Qué opinas sobre la ley de protección de pensiones? Mira, eso es una aberración, esa ley, porque es seguir sobrecargando fiscalmente a los pocos comerciantes que están tratando de sobrevivir, y es Maduro tirándole el muerto a otro. La verdad... ¿Te estará acostumbrado a hacer eso? ¿Quién? A lanzar el muerto a otro. ¿Quién? Maduro, sí, claro, él siempre lo hace. Ahora, el tema es el siguiente.
El tema... Ya eliminó el IGTF. Ay, gracias a Dios. Mira que se ¿Pero lo a partir pedí. de cuándo? No, pero ya Porque- va. No lo porque eliminó. ahora Solo por elecciones. Yo hice, mira, yo se lo entregué, No, pero pero además no, personalmente, así como estamos tú y yo, Entonces, en sí Miraflores y a plena cámara, Sí estudió. le dije, no, pero hace, como fue la primera vez que fui a Miraflores, hace como 1 año y medio atrás. Pero eso sí, yo voy con cámaras prendidas. Hay gente que va por la puerta de atrás y después se la dan de radicales. Entonces, yo fui directamente y le dije, presidente, el IGTF es un error. Y es un error porque te está generando inflación. El presidente mismo dijo que la dolarización lo había salvado. Eso lo dijo él, no yo. Pero después se echó para atrás y comenzó con el IGTF, que lo que ha traído es inflación. Y lo que ha traído es elevar el costo de ¿Pero los a partir productos de porque es cuándo? un impuesto ahora lo siguen confiscatorio. cobrando todavía. ¿A partir de cuándo? Pero es que además está enredado ese punto cero del cobro del IGTF, porque dice el IGTF en bolívares pero los contribuyentes especiales. Yo todavía no estoy entendiendo, hasta Sí, que no lo claro, venga, que se- hasta que no lo venga Z, no lo creo. Y preguntas, ¿pero qué pasó con esto? No, todavía no tenemos Y respuesta. siguen subiendo los Y yo precios dije, en dólares. no, pero es que cuando salió el IGTF, salió la noticia de que él había eliminado el IGTF, dije, me escuchó, Nicolás me escuchó. Mira que le he dicho una cantidad de cosas y no me ha parado, porque le dije que teníamos que montar un plan de comedores escolares en todo el país urgente por el problema de la malnutrición escolar. No me ha parado. Le dije que teníamos que entrar a la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que es muy importante. No me ha parado. Le dije que había que eliminar el IGTF y que es un error estar volviendo a tratar de bolivarizar otra vez la moneda, o sea, o revalorizar la moneda, porque eso nos está costando pupitres, camas de hospitales y nos está costando una fortuna. El problema es que cuando tú tienes un estado ya tan pequeño, tú lo que debes entender primero que tienes que tener una política de impuestos bajos. ¿Por qué? Porque impuestos altos es alta evasión. Si tú tienes una política de impuestos bajos, vas a tener mejor recaudación. Y eso se lo he dicho yo a mis alumnos aquí en la Universidad Católica del Táchira. Sí, porque obliga a maquillar. No, claro, porque tú tienes unos impuestos altos, entonces siempre la gente va a tratar de evadir. Pero cuando tú tienes unos impuestos, y más con una economía tan débil, en cambio, con una política de impuestos bajos, pues la gente te va a querer empadronar, la gente quiere formalizarse. Muchos emprendedores que yo conozco de aquí del Táchira, que ayer en San Josecito me decían, y lo mismo que me decían los pescadores de Margarita, o los que me decían los de la gente de Cumanacoa, que los visité, por cierto, antes de la tragedia y después de la tragedia. Y en ambos casos encontraba la necesidad de que ese emprendedor venezolano se quiere formalizar. Pero el CENIAT no lo deja, por eso es que he planteado la eliminación del CENIAT para dar paso a una agencia nacional tributaria moderna de impuestos bajos que facilite el trabajo. Hay que quitarle la bota de la burocracia a los emprendedores venezolanos. Yo creo que eso es una línea fundamental de mi gobierno. Mi gobierno va a llegar es quitándole la bota a los emprendedores. Por eso que les decía tipo Arjona, ayuda al que no friega. Me llamó la atención la pregunta que le hizo Otto. Yo creo que no la capté bien, o no, la respuesta tuya. El que no aceptaría si Nicolás Maduro te llama. Y vamos a hacer otro ejercicio diferente. Si tú llegas a la presidencia de la República, ¿qué vas a hacer con Maduro? Bueno, él es muy útil como expresidente. Claro, necesitamos un expresidente. Y un presidente que no tenga ningún tipo de complejo, un presidente que no tenga complejo de llamar al expresidente a consulta. Eso es lo normal en los países. Porque Maduro ha desarrollado una experiencia al frente del gobierno, no hay ninguna duda de eso. Y hay situaciones en las cuales yo pudiera consultarle a Maduro sin ningún tipo de problema. Ahora, eso no significa que lo tenga a él dentro del gobierno. No. Ahora, yo creo que mi gobierno, en el caso de mi gobierno, que es un caso muy distinto al de Nicolás, ¿no? Pero en el caso de mi gobierno, yo sí haría un gobierno de coalición nacional. O sea, yo haría un gobierno donde pudiera llamar a chavistas y a opositores. Por ejemplo, María Corina, ¿dónde la ubicaría? No, yo no la puedo ubicar en ninguna parte porque está inhabilitada. Y esa es otra de las mentiras. Aquí todo el mundo, aquí hago ofrecido que María Corina Machado va a ser vicepresidente, eso es mentira, eso no puede serlo. ¿Por qué no lo puede hacer? Porque Está está inhabilitada. Por eso, pero si llega al cargo. Pero es que mundo- el presidente de la República no levanta otra inhabilitaciones.
María Corina, tanto como Daniel, han denunciado atropellos, obstáculos para hacer su campaña, retención, y ellos argumentan que es que le tiene miedo el gobierno. En el caso de Carri, ¿qué ha sucedido? ¿Ha pasado Mira, algo? lo que pasa que es que yo evito. A que Maduro no le para. Yo he visto. Sí. No, yo lo vuelvo loco. Soy yo el que persigue a Maduro. Maduro me ha denunciado a mí por persecución. Ese es el único caso que se conoce. Lo que pasa es que le dijo que era una ladilla. Claro, yo por eso lo persigo y lo sigo persiguiendo. Pero, y no ha visto nada. Y mira, lo que te voy a decir es que Venezuela requiere también la experiencia que he tenido yo durante todos estos años. Yo he sido candidato en el 23 de enero, con Chávez vivo, y Lina Ron vivo, y todos los colectivos y toda esta cosa. Entonces, como yo vengo de una cosa tan adversa y con una experiencia tan adversa de hacer campañas, de hacer política, esto para mí es como un camino a flores. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? No provocar. Yo no provoco. Hablemos de escenarios, pero sin estar guabineando. No, que va a ganar, no. ¿Cuántos votos va a sacar Carri? Bueno, ni que fuera brujo. ¿Cuántos votos va a sacar Maduro? ¿Cuántos votos? Hagamos un ejercicio Es que no me electoral. traje el tabaco. Hagamos un ejercicio electoral. La bola de cristal. Oh, pero debe manejar sus estadísticas. Los comanditos, no sé, tiene una estructura. No, fíjate. ¿Cómo está el lápiz ahí? ¿Tienes el lápiz? Tiene el lápiz No, ahí. es que Mira el no es, lápiz. miren, déjenme decirles, yo no voy a... Ayer Daniel dijo que iba a sacar 1 millón de votos basado en su estructura orgánica, su estructura organizativa. Bueno, ojalá lo saque. Y distribuyó los votos. Les deseo buena Pero el Carri dice suerte. que tiene la mayor 1000 arepas entonces. fuerza. Un millón de arepas. Mira, Saque la el verdad, lápiz. Cualquier lápiz? cifra que yo les diga ahorita es absolutamente irresponsable. Este es el proceso político más complicado, es un proceso político inédito en la historia de Venezuela. Aquí no se pueden hacer predicciones. Aquí pueden cambiar las cosas en 24 horas, en 48 horas. Esto va a ser un final de película. Yo creo que estamos en una novela de 10 capítulos y vamos por el sexto. ¿Y la participación va a estar más o menos en qué número? No lo sé. Hoy estaría en una participación muy alta, rondando el 80%. Pero El 80% de los que están. sí, claro, el 80% de los que están. O sea, viene siendo que 11 millones, 12 millones de Es electores. posible que pudieran haber como unos 13, 14 millones de electores votando. Bro, es una gran participación de los que van a estar acá. Es una gran participación. Ahora pueden ocurrir muchas cosas de aquella. Ahí está Puede el hacer detalle. que- Esta es la primicia. Ahí está el De la- detalle. Está que la suelta. Sabe como algo, No, sí. no, Está que la suelta. es que se lo juro, es que Venezuela se volvió el territorio de lo posible. Aquí cualquier cosa puede Esa es la pasar. consigna De Salamanca. Territorio lo Sí, No, el territorio de lo algún posible. candidato sale de... Sí. No, es que mira, no. Usted se imagina y que venga María Corina, no, ahora no es el mundo, es el Carri. el candidato. Se levanta la mano. Mira, a mí, yo la verdad que no ando buscando que me levanten la mano. Yo lo que ando buscando es vendiendo mis ideas. Dice, mire, esta es la Venezuela de la educación. Quien quiera comprarse que la educación es la vía para lograr el desarrollo de este país, véngase con nosotros. Ajá, y si eso pasa, Maravilloso. ¿Acepta? Te invito a esta misma reunión, Sí. la vamos a hacer en Miraflores. ¿Cómo lo ubican en el terretón a usted? Porque la gente quiere también saber. En la derecha, al centro. Ok. Mire, ¿qué ha pasado con la oposición? Que no llega a esa unidad. ¿Y para qué? ¿Sí? La gente, que usted habla de un cambio. Para no perder. Bueno, ¿y? No, es que el problema, fíjate. Es que si no se unen no van a ganar. No, Sí. eso es falso. Bueno, ¿qué se ve? Se Es que eso, observa. pero es que eso O sea, es falso. varios Aquí lo que ha candidatos y uno de favorecido. y uno del PSV. Pero fíjate, eso es falso. Y No estoy de acuerdo. No, porque es que aquí hay distintas ideas. ¿Por qué no pueden haber distintas ideas? Ese es el chantaje. Ese es el chantaje. Pero es que hay una polarización. Pero por si a mí no me gusta el PSUV y la MUD, ¿qué hago? No voto. Y la premisa de la gente es salir del madurismo. ¿Pero para entrar en qué? Entonces ahí está el problema y ahí está el detalle, ¿Y como por decía qué, Cantinflas. por qué no se unieron a usted entonces? Bueno, pregúnteselos a ellos. Lo que pasa es que yo no Entonces, creo en ¿por qué no ellos. te unes a los demás? Pero es porque yo no creo en ¿Y ellos. por qué no crees en ellos? No les gusta. Porque no Han estado conozco tanto sus tiempo. ideas. y no han conversado entre esa llamada oposición moderada. Han conversado, Luis Eduardo Martínez. Mira, yo Sebastio, de ellos conozco fundamentalmente y tengo buena relación, tanto con Daniel, Enrique tengo Márquez. buena relación. Enrique Márquez. Tengo relación con Enrique Márquez, tengo relación con Luis Eduardo Martínez, me parecen personas de verdad Ella serias. queda, ¿qué? Y María 2 Corina. días, ¿no? 3 días para... Con María Corina me une una amistad personal de muchísimos años, la verdad, muchísimos años, porque además los dos hemos sido víctimas de la MUD durante mucho tiempo. Pero tenemos ideas muy diferentes en cuanto a la táctica política. ¿Y con Edmundo? No, la verdad es que poco lo conozco.
Y no conozco realmente cuál es el fondo de sus ideas. Yo no sé si es que le va a hacer caso a María Corina, si le va a hacer caso a Aveledo, porque Aveledo es una cosa y Eduardo Fernández es otra totalmente diferente. Quienes conocen la realidad de Copey, yo que me formé en la democracia cristiana, sabemos que son dos factores muy diferentes y dos personalidades no ha muy dado a diferentes. conocer el programa de gobierno tampoco. Es que no lo sé, No no lo lo he dicho. tiene. Bueno, pero primero es que alguien que confesó públicamente que él no estaba preparado para eso. No, él mismo lo dijo. Claro, pero por eso te digo, él mismo lo confesó. Entonces, ¿cómo me voy a...? Pero es que es irresponsable. Es como de locos pensar. No es que tienen que unirse porque es que salga Maduro. Ajá, ¿y pues que entre quién? Porque eso mismo, ese chantaje tenemos años en lo mismo. El tema de que los venezolanos tenemos que tomar conciencia que no solamente se trata de cambiar a Maduro, sino por qué lo vamos a cambiar y para qué lo vamos a cambiar. Claro. Entonces, ¿vamos a cambiar a Maduro? Sí, yo quiero sacar a Maduro de ahí. Quiero derrotar a Maduro. Yo creo que Venezuela tenga un expresidente, pero yo quiero cambiarlo para iniciar una política y una reforma económica importante centrada en la educación, como lo hizo Finlandia, como lo hizo Lituania, como lo han hecho países que eran subdesarrollados y ahora están catalogados Candidato, como ¿por qué no desarrollados se por el Banco respetaron las Mundial. elecciones primarias? ¿Cómo? De los candidatos, ¿por qué no se respetaron entonces las elecciones primarias? Bueno, pues es que esas elecciones primarias no tenían ni pie ni cabeza porque es que no tenían reglas de juego claras. O sea, yo no me voy a meter en un juego donde no sé, o sea, por ejemplo, si me meto a un juego de béisbol, entonces si me meto a un juego de béisbol, entonces yo no sé si voy a correr para primero o para tercera, pues porque no hay reglas de juego. Y eso es lo que tú estás viendo ahí. Fíjate que los que terminan saltando para el PSUV, entonces vienen desde la MUD. Una cosa extrañísima. O sea, Entonces fíjate, al final es que Venezuela lo que está padeciendo es de una carencia de ideas. Y este juego electoral, ahorita no estamos en un juego electoral, esto es un juego de poder. Quiere Esto es decir mucho más que serio. la puesta en la palestra allí con Edmundo y María Corina está basada en el sentimentalismo, tal vez, del No, yo creo que venezolano. yo más creo que lo que está es en el desencuentro. Yo creo que los venezolanos estamos desesperados. Venimos de un trauma muy fuerte, se nos fueron nuestros hijos, se nos fueron nuestros nietos, se nos fueron nuestros hermanos, hemos vivido una situación económica caótica, padecimos de pandemia, el mundo entero está en crisis después de la pandemia, incluso con unos traumas psicológicos muy fuertes a nivel mundial, un alto consumo de ansiolíticos, de antidepresivos, eso está en el mundo, eso está en el mundo hoy. La falla gravísima del sistema educativo con una capacidad, las bandas criminales de América Latina completa se están robando a los chamos de nuestras escuelas. Bueno, todo eso está ahí, está sobre la mesa y yo siento que la política venezolana no está dando respuesta a esos grandes planteamientos. Esos grandes planteamientos nadie le está dando respuesta. Y eso es lo que quiere hacer el lápiz. El lápiz lo que quiere hacer es dar respuesta a los grandes problemas nacionales. ¿Cómo está el lápiz y la estructura en los municipios aquí del estado Táchira? Son 29. Sí, cómo no. Hemos venido creciendo con voluntariados. Es interesante porque hay mucho maestro. Ayer que visité el municipio Torbes, me encantó la reunión que tuvimos y cuando me di cuenta eran para un lado y para otro eran puros maestros. Y decía, creo que me va a pasar lo mismo que me pasó una vez en Caracas en el año 13, cuando me postulé para alcalde la primera vez. Que yo ganaba en parroquias donde no tenía ni siquiera estructura. Y yo decía, ¿pero cómo gané ahí? Es que habían los maestros. Es que cada centro de votación es un colegio. Y quienes están trabajando en los colegios son maestros. Sí. Y se presentaban maestros Ya voluntariamente. tienen a ser testigos para del todos los lápiz. centros. En casi todo el país hay testigos. Fíjate, nosotros teníamos una gran debilidad aquí en Táchira, pero una gran debilidad, eso se lo tengo que confesar. Yo no ando con tapujos, por eso ando sin filtro. Teníamos una gran debilidad de estructura en el estado Táchira. Ahora, es que teníamos un problema de invisibilidad en el estado Táchira. Y estamos resolviendo ese problema de invisibilidad, porque además creo que la opción del lápiz puede pegar muy bonito en el Táchira. Porque la personalidad del tachirense está dado para la educación, está dado para nuestras posturas. El tachirense es tranquilo, le gusta vivir tranquilo, le gusta vivir en paz, pero además tiene un claro concepto del poder y de cómo se maneja el poder, históricamente hablando. Desde chiquitos. Sí, desde chiquito. Desde chiquito estamos ¿Y clarísimos. ese lápiz va a anotar o va a borrar? Las dos cosas. Pero tiene Quiero- que sacarle punta, mire. Traes un lápiz pero sin punta. No, cuidado con un chinazo ahí. Te iba a decir algo, pero me paré. Pero Estamos en horario te imaginas, estamos en horario restringido.
Mira, ¿hay alguna explicación lógica para estas concentraciones masivas que se han dado? Pues parte del fervor, eso es normal en cualquier campaña electoral. Que hayan. Yo lo que quiero es que haya paz. Venezuela necesita una Pero dosis no son de paz. votos, ¿no? No necesariamente, porque hay muchos rockstar que entonces simplemente van y después resulta que el día de las elecciones pasa una cosa, les cambia la mentalidad y votan por otro. El venezolano, ojo, nosotros estamos viviendo la primera elección con participación alta después del apagón petrolero. Eso tiene un grado de incertidumbre muy, muy fuerte, pero muy fuerte. O sea, ¿es por qué? Porque alguien que hay un voto que está muy afectado emocionalmente, que vota por odio, por rabia, Sí. tiene rabia, hay mucha gente con rabia y justificada por lo demás, y hay otros que están dolidos. O sea, aquí hay mucho dolor en Venezuela. Y unos lo manifiestan con rabia, otros lo manifiestan con depresión, otros los manifiestan de otra manera, con más serenidad, pero todos los venezolanos hemos vivido un trauma. Y eso hace, por supuesto, que la elección tenga un contenido de incertidumbre grande. Además, por supuesto, que el gobierno siempre empuja a que haya incertidumbre. ¿Tiene alguna actividad prevista para el cierre de campaña? ¿A qué hora vas a votar el día de las elecciones? Bueno, fíjate, la actividad de campaña, nosotros hemos estado, todas las noches nosotros tenemos un café presidencial. Esta noche la tengo en La Guaira. El café presidencial es una reunión, y eso lo he hecho desde que era candidato a alcalde de Caracas, y eso me hizo ser la primera fuerza de la capital de la República, solo el lápiz. Nosotros duplicamos a la MUT en votos en Caracas. ¿Cuántos? Mira, nosotros duplicamos, el Tomás Guanipa sacó 50 y pico y nosotros sacamos 100 y tanto. Pero además lo que más me llena de orgullo es que esa votación de lápiz viene de las zonas más populares de Caracas. Y es porque yo todos los días voy a un sector popular diferente a tomar café. Yo soy un tomador de café. Entonces, bueno, yo voy todas las noches con un termo de café y me siento a hablar con los vecinos. Y eso me hace tener mucho contacto con las necesidades de la gente. Entonces, por supuesto, aquí llego impregnado de necesidades. ¿Cuáles son? ¿Sí le dieron una pizca o no? Sí, esta mañana desayuné pizca. Muy bien. ¿A qué hora votará el día de las elecciones? Yo siempre voto muy temprano. Voy con mi esposa y mis hijos a votar muy temprano. Estoy muy emocionado porque mi hijo mayor es la primera vez que va a votar y va a votar lápiz. Sí. Y me sorprendió en diciembre que dio un discurso yo me sorprendí, la verdad, porque bueno, él viene de un proceso muy difícil. Él ha tenido un cuadro de autismo y resulta ser que su gran facultad y su gran fortaleza, en vez de ser los números para algunos, es el lenguaje. Entonces él te dice las palabras precisas para el momento preciso. Y él, en 3 minutos que habló, bueno, dejó boca abierta a todos los equipos populares del lápiz, porque eran una reunión de todas las parroquias de Caracas que lo han visto crecer. Y bueno, ahora tiene 18 años. Y bueno, por ahí van a conocerlo en una cuña de televisión que va a salir a otro Antonio Ecarri. Y entonces no se sorprendan cuando escuchen, hola, soy Antonio Ecarri. La verdad que es el sexto. El sexto Antonio Ecarri en líneas sucesivas. Dinastía, la Así dinastía. somos nosotros, como 10 otros. La dinastía. Bueno, candidato, se nos fue el Le voy tiempo. a preguntar que cómo le pareció Sin Filtro para que en Caracas sepan que... No, yo creo que ustedes tienen que darle un curso a los caraqueños. Estamos que nos vamos para allá. Sí, bueno, eso es peligroso, ¿oyeron? Cada vez que un tachirense sale para Caracas. Porque llegan tienen el GPS direccionado a Miraflores. Sí. Mire, candidato, No, muchas gracias, les agradecemos aquí nosotros inmensamente. cerramos con un ping-pong. Ah, maravilloso, me encanta. 10 preguntas, Ajá. una sola palabra de respuesta, o máximo. Ya, dos. déjame agarrar el Así que el bueno, lápiz, pero como ese va. es el cierre, sí. Ajá. Bueno, señor director, vamos con el ping-pong. Comenzamos. Dios, Todopoderoso. Nicolás Maduro, Expresidente pronto. Edmundo González, A retiro. Diosdado Cabello, Que se quede tranquilo, Dios mío. Ah, María Corina Machado, otra con dosis de tranquilidad que le enviaría. entre Trump y Biden, Bueno, hoy ninguno de los dos. Yo hubiese preferido a Biden, pero lo veo muy anciano. entre Leones y Magallanes, Magallanero. comida favorita, Oye, el pabellón criollo, pero con baranda.
Música favorita. Joropo. De verdad que a mí me encanta el joropo. Bueno, es candidato y tiene que cantar. Échese una cantadita para finalizar. No, yo De no lo que puedo quiera, de lo que cantar. quiera. No puedo cantar, no te puedo cantar. Un corito. No te puedo cantar. Los candidatos tienen que bailar. No, eso sí, bailo lo que tú cantar, quieras. Recitar, bueno, recite algo. Así sea el cumpleaños. No. Eso no me lo pongan a hacer porque de verdad voy a perder los votos que tengo. Va a correr la gente. Yo sé por qué se le va a salir el gallo. Se lo va a salir. No, claro. El gallo Sambo. Se ve que se me va a salir. Pues el gallo Correlón no hay manera que lo ataje porque ando detrás de él. Ustedes no han visto a Nicolás. ¿No han visto a Nicolás por aquí, por el Táchira? Sí, ya vino. Vino. Y metió 35,000 personas. 35,000. Ah, chico. Pero déjame irlo. Y todavía no estar ahí para irlo a buscar. Porque es que yo parece que el único candidato está detrás de Maduro. Para que me dé el debate. Gracias. Gracias, Otto. Gracias a todos, de verdad. Y a todos ustedes, a nuestra mala audiencia, nos vemos en la próxima. Adiós. Chao y bote el lápiz.